vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior, que las consultas las puede ir haciendo por chat, y si no, después de que expongamos con la presentación del PowerPoint, tenemos una instancia donde ya deje de compartir pantalla y podamos empezar a conversar y podemos preguntar ya verbalmente si quieren. Así sean muchos, bueno, veremos cómo hacemos. Si no, las preguntas las vamos poniendo en el chat y las contestaré ahora o las contestaré finalmente al terminar la exposición. ¿Estamos? Y volvemos a retomar un concepto que habíamos visto en la clase anterior. Lo vimos cuando vimos las normas ISO 9001 en unos esquemas de cómo iba evolucionando en el tiempo, y alguien me preguntó qué quería decir PHB corta A. Y yo le decía que era planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, eso es el círculo o rueda de Deming, que nos indica que son etapas que uno debe seguir en un proceso de mejora continua. Este proceso, de alguna manera, a medida que uno va dando una vuelta más, va mejorando el nivel de la organización, va mejorando el nivel de calidad. La expresión revisar también suele ser modificada por verificar, que es lo mismo. Planeamos lo que vamos a hacer, lo ejecutamos, verificamos cómo nos fue, qué pasó, y luego hacemos las mejoras correspondientes en virtud de los resultados de esa revisión. Actuamos. Cada nuevo giro, cada nueva vuelta de esta rueda, iríamos creciendo y mejorando. Esa es la idea, y esa es también aquellos gráficos en forma también circular, así de rueda, que habíamos visto en la evolución de la norma 9001. Una manera interesante de verlo es en realidad como si tuviéramos un plano inclinado. Y esta es una buena forma también de entender. Acá está como planificar, hacer, verificar, actuar, ¿ves? PHB corta A. Esta es una forma de verlo bastante interesante, porque habíamos dicho que haber certificado ISO 9001 no significa que nuestros productos sean de alta calidad. Significa que somos confiables, que hacemos las cosas como decimos que las vamos a hacer y que siempre las hacemos de la misma manera. Por lo tanto, lo que es permanente, lo que es constante, es la calidad de lo que hacemos. No quiere decir que estemos a un alto nivel de calidad porque hayamos certificado ISO 9001, sino que quiere decir que tenemos un estándar de calidad que se va a mantener en el tiempo, a no ser que apliquemos un proceso de mejora continua con esta rueda de Deming, este proceso de PHBA, que actúa como si fuera una rueda, subiendo por un plano inclinado, aumentando la calidad, generando metas que vamos a ir cumpliendo. En ese caso, el rol que cumple la norma es actuar como un taco, que evite que la rueda se vaya para abajo. ¿Se entiende? Es como que estamos calzando el nivel de calidad cuando certificamos con la norma para que no nos vayamos abajo de ese nivel. Pero si seguimos en un proceso de mejora continua, vamos a ir mejorando el sistema y de la organización y la calidad de nuestros procesos y nuestros productos. ¿Cómo ponemos en marcha un proceso de mejora continua, un mejoramiento continuo? Yo les dije también en la clase anterior que la expresión y este modelo viene de lo que se llamó también la escuela del Kaizen, que en japonés significa una mejora para bien. Muy bien, ¿cómo ponemos en marcha entonces un proceso de este tipo de mejoramiento continuo? Nosotros lo vamos a hacer desde el enfoque de aplicar los métodos de control estadístico de proceso y las herramientas de mejora. Y vamos a ver simplemente las primeras 7 herramientas de mejora de los procesos, las que se denominan las herramientas tradicionales, que fueron planteadas por Kaoru Ishikawa, un profesor de la Universidad de Tokio, que fue de alguna manera quien organizó este proceso de mejora continua aplicando 7 herramientas. Ya vamos a ver cómo lo planteó él para que fuera en línea con la cultura del Japón. Lo primero que deberíamos hacer es capacitar a las personas en control estadístico de procesos y en estas herramientas de mejora.
Luego lograr que estos métodos, estas herramientas, se conviertan en parte de la operación, es decir, que esto lo hagamos de manera natural y permanente. Integrar equipos de trabajo y propiciar la participación. Y esto es la base del concepto de la gestión de calidad. Aprovechar la materia gris de toda la gente. Tiene tanto para aportar a alguien que es un operario en un puesto como a aquel que es un ingeniero que está en la oficina de ingeniería. Tenemos que aprovechar la materia gris y la participación de todas las personas. Las herramientas las vamos a utilizar para resolver los problemas y hay que hacer que la gente se sienta responsable por sus procesos, sientan, tengan un sentimiento de propiedad por los procesos que llevan adelante. Acá vamos a las 7 herramientas que nosotros vamos a ver en esta materia, que son las que se denominan 7 herramientas tradicionales. Tradicionales porque el primero que planteó fue Kaoru Ishikawa, y en realidad Ishikawa lo que hizo fue una analogía entre 7 armas que utilizaba un shogun, que es un prócer, de alguna manera como guerrero del Japón, de la historia japonesa. Este shogun utilizaba 7 armas en la guerra, en la batalla. Y él decía que estas 7 herramientas se debían usar como 7 armas en contra de la no calidad, es decir, a favor de mejorar la calidad de nuestras organizaciones. Las 7 herramientas que vamos a ver son principalmente estadísticas. Por eso, de alguna manera, la materia la ponemos en el marco del control estadístico de procesos. La verdad es que después surgieron muchas herramientas más. A principios de este siglo aparecieron 7 herramientas más que se denominan las 9-7 herramientas, y luego siguieron sumándose todos los días nuevas herramientas, lo vamos a ver en las otras transparencias. Y tal es así que en el módulo de herramientas para mejora de los procesos de la maestría de calidad que yo también dicto, yo doy 20 y pico herramientas, 25, 24 herramientas. Y acá vamos a ver solo las 7 tradicionales. Y además vamos a ver la aplicación de algunas técnicas para estas herramientas. Las herramientas las voy a enumerar, pero también voy a hacer una aclaración. Acá vemos la hoja de verificación o de datos, que es la primera herramienta, que en realidad es una planilla, una herramienta que sirve para recabar la materia prima de la estadística. Y la materia prima de la estadística son los datos. La segunda herramienta es la única herramienta que diseñó Ishikawa. Todas las demás eran existentes. Simplemente Ishikawa las organizó, las unió y las aplicó con este criterio que él tenía. Él decía que cada una de las herramientas en sí misma eran muy poderosas, como las armas del shogun. Pero el shogun tenía la habilidad de usarlas en conjunto y esa habilidad las potenciaba. Les daba una potencia sinérgica. Hacía que fueran mucho más poderosas al poderlas usar en conjunto. Esa filosofía planteada, que se insertó tan rápidamente y tan bien dentro de la filosofía del pueblo japonés, después, digamos, se extendió a todo el mundo, ¿no? Pero la idea que él planteaba era entonces, estas herramientas son muy poderosas, pero usándolas en conjunto mucho más. La primera entonces decíamos que era una herramienta muy simple que es para poder recabar materia prima, o sea, datos. La segunda, la única herramienta que diseñó Ishikawa, es además de estas 7 primeras, la única herramienta no estadística, la única herramienta cualitativa. La tercera, el diagrama de Pareto o regla 20-80, es una herramienta que era muy vieja, pero que Ishikawa la retomó y la incorporó a su menú de 7 herramientas. Luego los histogramas de frecuencia, que usted debe recordar de estadística, porque lo han visto en probabilidad estadística, y que nosotros vamos a repasarlo para aplicarlo al control de procesos. Finalmente, el corazón del control estadístico de procesos, que son las cartográficos de control, los diagramas de dispersión, y la última herramienta, otros gráficos. En realidad, Ishikawa no había tomado como séptima herramienta a los otros gráficos. La séptima herramienta planteada por Ishikawa era de la estratificación. Lo que pasa es que después vamos a ver que la estratificación en realidad es una técnica
porque la podemos aplicar en todas las demás herramientas. Entonces, al aplicarse en todas las demás, no se consigue una herramienta en sí misma, sino una técnica. Después ustedes me van a hacer recordar qué es lo que es la estratificación, que supongo que de estadística se deben acordar. Como técnicas, y les vamos a llamar así porque son aplicables en todas las herramientas, tenemos primero la lluvia de ideas o torbellino de ideas, después los 5 por qué, vamos a ver cómo las aplicamos a las técnicas, y finalmente la estratificación que dijimos, Ishikawa la planteó como la séptima herramienta y hoy se considera una técnica. Claro, con este concepto mnemotécnico que tienen los japoneses, si los profesores que vinieron después de Ishikawa sacaron la estratificación como una herramienta, tenían que poner otra para que siguiera habiendo 7. Entonces aparecieron los otros gráficos, que ya vamos a ver que en general son gráficos que ustedes están acostumbrados a utilizar, a excepción de algunos que los vamos a explicar por separado. Bien, acá está el concepto que yo recién le planteaba. Siguen siendo estas 7 herramientas tradicionales un conjunto de técnicas estadísticas que son las que más se utilizan en las estrategias de la calidad. Y tienen ciertos propósitos, al ser justamente herramientas estadísticas. Primero es organizar los datos numéricos. Decíamos, con la primera lo que hacemos es recabar esos datos y luego los organizamos con las demás herramientas. Facilitar la planificación a través de herramientas efectivas y mejorar el proceso de toma de decisiones. Y acá también hay un concepto que usaba Ishikawa. Él decía, como así como las armas del shogun eran para la guerra, eran para la acción, las herramientas de la calidad son para la acción. No sirve de nada aplicar un montón de herramientas estadísticas si después no vamos a tomar decisiones, no vamos a actuar. Y esto es también aquel círculo de mejora continua de Deming que vimos recién. La última de las etapas era actuar, la acción, tomar la decisión, corregir, mejorar. Bien, y acá está un poco lo que estábamos diciendo recién, que cada una tiene un gran valor, pero que si la usamos en conjunto van a ser mucho mejor aún. Van a surgir permanentes. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Puedo pedirle que lo apague? Van a surgir, Sol, si quieren hacer una pregunta, usemos el chat, por favor. Van a surgir permanentemente nuevas herramientas. Y yo les decía, en el módulo de herramientas para la mejora de los procesos, en la maestría en calidad, yo dicto 25 herramientas, 24 herramientas, no dicto 7. Porque todos los días aparecen nuevas. Y todas son muy poderosas para quien las sabe aplicar. Pero, al menos estas tradicionales, que Ishikawa la aplicó y las planteó a principios de los 90, finales de los 80, nosotros tendríamos que tomarlas y manejarlas y aprender a utilizarlas. Conocer muchas herramientas no es sinónimo de haber implantado un sistema de calidad total. Sabemos que para aplicar un sistema de calidad tenemos que seguir una norma que considera todos los aspectos. Pero sí son muy poderosas para utilizar. Por eso es que decimos que la herramienta es un medio para la mejora continua. No es el fin de la calidad. No se resuelven los problemas por sí solos, porque uno utiliza la herramienta para organizar, para ordenar los datos, para ahorrarnos tiempo, para mejorar la información, para tomar las decisiones, para que nuestras decisiones sean mejores, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. La toma de decisiones es imprescindible. Resolver el problema implica finalmente actuar. Y esto ya lo sabemos desde todos los sistemas de gestión de calidad. El compromiso de la gestión de la calidad y de la calidad debe estar desde la más alta dirección, debe venir desde arriba. Hablar con datos. Vamos a hablar de estadística y que lo primero que hacemos, nuestra primera materia prima, son los datos. Entonces, la importancia de recabar los datos es que podamos trabajar con datos.
La única posibilidad de seguir un proceso racional para resolver el problema es hablar con datos y no con discusiones vanas, banales. Entonces, lo primero es chequear el lugar de trabajo, y esto también lo plantea el Kaizen. Ir al lugar donde se producen los hechos, no diseñar propuestas, realizar toma de decisiones sin estar y conocer lo que sucede en el lugar donde suceden las cosas. Por eso chequear primero el lugar del trabajo. Tomar los datos, analizar los datos, tomar las decisiones utilizando los datos y actuar en base a los datos tomados. Y la última tarea o etapa del círculo de Deming, que era actuar. Por eso, la primera herramienta planteada por Kaoru Ishikawa es justamente la hoja de datos. La herramienta que sirve para recabar esos datos, que es nuestra materia prima. Y no es otra cosa más que un formulario que está preimpreso. Van a aparecer los aspectos a registrar, de manera que uno puede ir cargando los datos y se acomoden, se organicen rápidamente. Entonces tiene por objetivo facilitar la recolección de datos, y acá dice algo importante, indicando su origen, es decir, con todas las referencias que nos permitan saber de dónde vienen esos datos, y que se pueden organizar automáticamente, que nos facilite la utilización más adelante a partir que estén ordenados esos datos. Y planteo lo siguiente, a ver, no siempre las planillas están prediseñadas, las tenemos que diseñar nosotros. Y nosotros tenemos que tener criterio para diseñar una planilla que sea útil y que lo que recabemos allí sean los datos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que considerar para recolectar los datos? No obtener cantidad, sino calidad y pertinencia. ¿Qué significa pertinencia? Que realmente responda a lo que nosotros necesitamos. Es pertinente a la decisión que tenemos que tomar. La recolección y el uso adecuado de los datos reduce en gran medida los conflictos. Claro, no es lo mismo discutir con opiniones que discutir con datos. Tener datos equivocados puede ser peor que no tenerlos. Sí, si los datos son erróneos, yo voy a tomar decisiones erróneas después que los analice. Cada documento de recolección y síntesis de datos deberá ser identificado. Y esto es lo que yo comenté antes. Tengo que saber el origen. Tengo que poner todas las referencias. Mi planilla debe tener la posibilidad de llenar todas las referencias. ¿Cuál es la máquina donde estoy tomando los datos? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Quién lo toma? ¿Quién es el operador de la máquina? ¿Qué turno estamos de trabajo? Etcétera. No hacerlo más complicado de lo necesario. O sea, debe ser una planilla muy fácil de llenar. Y finalmente, no recolectar ni demasiado ni muy pocos datos. Recolectemos lo que realmente necesitemos. Y antes de pasar a esta, ¿cuáles serían los tips para diseñar la planilla entonces? Y la planilla debe tener, primero tengo que tener claro qué es lo que voy a buscar para diseñar la planilla, qué es lo que pretendo, qué datos pretendo recabar. Pero además, debe tener todos los datos de referencia, para que toda la información de referencia, lo que decía recién, de dónde, qué hora, qué día, qué hora, quién tomó el dato, quién tomó los datos, quién es el operador del equipo, etcétera, etcétera, de manera que después yo pueda, por ejemplo, estratificar, que yo pueda agrupar, que pueda organizar esos datos. Segundo, o sea, esta identificación. Segundo, debe ser muy fácil llenarlo a la planilla. Muy, muy fácil llenar la planilla. Que no tengamos inconveniente en el llenado de planilla, que lo puede llenar cualquiera. Ay, para un minutito. Un vaso de agua. Ahí seguimos. Que sea muy fácil llenarlo.
Es decir, que son planillas que se deben poder llenar con una cruz, planillas que se pueden llenar con un tilde, planillas que realmente son muy fáciles de llenar, que lo puede llenar cualquiera. Y si no es tan fácil de llenar, yo debo capacitar a quien lo va a llenar para asegurarnos que los datos no sean erróneos, que esas planillas estén bien llenadas. Esos son requisitos indispensables para poder llenar una buena hoja de datos y diseñar una muy buena planilla de datos. Creo que me quedan pocos minutos, no puedo ver, no sé si se ven allí. 3 minutos, profe. 3 minutos, perfecto. Vamos a ver 4 tipos de hojas de datos de anotaciones. Planillas para distribución de procesos de producción, planilla de elementos defectuosos y planilla de ubicación de defectos, y finalmente unas planillas que son multiestratificadas. Y fíjense que acá aparece el concepto de estratificación. Se lo pensaba preguntar a ustedes, pero creo que lo deben saber y se los recuerdo. Estratificar significa agrupar el total del universo en subgrupos. En subgrupos en donde al interior de cada subgrupo hay más cuestiones comunes que entre un subgrupo y otro. Es muy común en estadística, por ejemplo, agrupar por franja etaria, entre tantos años y tantos años de edad, entre tantos años y tantos años, etc. O por sexo, o por ejemplo, para los estudios de mercado, por nivel de consumo económico, etcétera, etcétera. Eso significa estratificar. En un proceso industrial podemos estratificar por día de la semana, por operario, por máquina de producción, por línea de producción, por turno, turno mañana, turno tarde, etc. Y eso sería estratificar en este caso. Vamos a ver planillas multiestratificadas que son más complejas, pero que también son muy útiles y que le va a permitir luego utilizar algunas de las herramientas que vemos. Ahora cuando se corte, que debe quedar muy poquitos minutos, nos conectamos de nuevo, vamos a ver una por una todas estas planillas y después vamos a ver la siguiente herramienta, la segunda, que es el diagrama de Pareto. Muy bien. Planilla de distribución de procesos. Habíamos visto que teníamos la primera planilla, la planilla para la distribución de procesos de producción. Y esta es una planilla que a nosotros nos sirve, y vamos a ver después, para hacer histogramas de frecuencia. Es cuando tenemos que medir un valor. Fíjense que esta planilla de inspección tiene aquí arriba todas las referencias. Producto, uso, especificación, número de lote, fecha, sección, inspector, número de planilla, etcétera, etcétera. Lo que yo le decía antes, que es necesario tener todas las referencias para poder relacionarlas. Esta planilla lo que me hace es tomar una medida de acuerdo a unas especificaciones. Los límites especificados, un valor especificado más o menos determinados valores que me dan los límites, y según en lo que yo haya medido, voy a ir en cada uno haciendo una crucecita. Cada vez que encuentro un valor que, por ejemplo, está en 2.0, le hago una crucecita, hasta que llegara a los 5. De acá, entre 5 y 10. Entonces yo ya sé que cada montoncito... ¡Ay, Dios! ¿Estamos todos de nuevo conectados? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, ya tenemos un porcentaje altísimo. Sigamos entonces con la exposición. ¿Vuelvo a compartir pantalla? Ahí vamos.
Ok, continuamos. Entonces decíamos que de algún modo acá nosotros teníamos una planilla que tenía todas las referencias y que esta planilla lo que íbamos haciendo nosotros es medir con qué frecuencia, supongamos que esto sea el diámetro interno de un buje de goma, ¿no? Y que el valor especificado sea 2 centímetros, pero que tenga, o pongamos 2,3 centímetros, pero que tenga un margen de tolerancia hasta 2,7 centímetros y 1,7 centímetros que esté bien, que hasta ahí nos sirva ese buje. Entonces, cada vez que yo tengo una medición, suponte me dio 2,3 centímetros de diámetro interno, yo hago una cruz para ir indicando que he tenido una observación de 2,3 centímetros. Y así, el inspector sigue midiendo y cada valor que va encontrando va haciendo una cruz. Y acá al final va a hacer el conteo de todas las cruces que tiene, y cada montoncito, estos son 5, 10, 15 cruces, cada montoncito representa 5, y acá hace el conteo final. Y a lo mejor inspeccioné 100 bujecitos y hay un número importante, 40 o 50, que está a lo mejor, en 2,3 centímetros. Pero hay 2 o 3 que están en 2,7 o 2 o 3 que están en 2,0. Y ese dibujito y esa cantidad lo voy a tener y voy a tener el recuento de la frecuencia con que se repiten los valores en cada uno de estos. A ver si tengo para aprovechar el puntero. Así. Ahí está. Voy al siguiente. La otra es la planilla de elementos defectuosos. Y esta es la que vamos a usar ahora. Y sería que yo voy a medir de los defectos que tengo, qué tipo de defecto tengo. ¿Con qué tipo de defecto me encuentro? Por ejemplo, esto sería el techo de un auto y puede tener rasgadura en la tela, decolorada la tela, rotura del tablero de fibra, borde deshilachado o lo que fuera, en un tapizado, y estoy haciendo un recuento. La técnica es, cada vez que me aparece un defecto de un tipo, hago una rayita. Estoy contando. Ahora me aparece una tela decolorada, hago otra rayita. Me aparece una rotura del tablero de fibra, voy haciendo otra rayita. Estos montoncitos, la quinta rayita la cruzo para saber que cada montoncito son 5 observaciones. Y acá al final voy a hacer el conteo de la frecuencia con que sucede cada uno de los tipos de defecto. ¿Ven? La suma de toda la frecuencia que tengo aquí es el total de elementos defectuosos que he hallado. Esta planilla me permite organizar los datos haciendo un recuento de defectos. ¿Qué diferencia tiene esta planilla con la anterior? Acá yo estaba contando cosas que había medido, valores medidos. ¿Cómo se llamaban las variables que trabajaban con valores medidos? Que se expresaban con valores medidos. Eran las variables continuas, ¿se acuerdan de estadística? Las variables continuas eran aquellas que eran valores medidos y que en definitiva las variables continuas eran números reales, porque de acuerdo con la precisión que yo medía, podía siempre haber un valor entre un número y otro, porque iba a un decimal más. En cambio, esta planilla es con variables de qué tipo o valores de qué tipo. Son valores discretos. ¿Por qué? Porque o hay 1, o hay 2, o hay 4 de piezas, elementos con el defecto de la rasgadura de la tela. O hay 3, o hay 2, o hay ninguna, o hay 5 piezas que tenían decolorada la tela. ¿Qué significa esto? Que yo estoy haciendo un conteo. Los valores contados son variables discretas. Y los números que pueden tomar no son números reales como cuando yo estoy midiendo. Son números naturales y positivos. ¿Se dan cuenta? Esta otra planilla es una estratificación de la anterior. Planilla de ubicación de defecto.
¿Qué es lo que tengo acá? Una pieza colada de aluminio. ¿Esto qué es? Una vista en planta y esta es una vista en corte de la pieza colada. ¿Ven ustedes? Es decir, que yo aquí podría, al diseñar la planilla, observar los sectores desde el punto de vista circular, aquí en la vista en corte, radial, aquí en la vista en corte, y circular aquí en la vista en planta. Si yo tuviera un defecto acá, en el sector D, pero sobre la oreja esta de allí, sería 1D el defecto. En el 1D haría la rayita. ¿Ven? ¿Qué es lo que está haciendo mi planilla, esta por ubicación de defectos? Lo que me está haciendo es estratificar la información, organizarla directamente en la planilla de manera estratificada, ubicando cada uno de los defectos. Fíjense que esto es muy interesante, porque si yo tengo una pieza colada, por ejemplo, o supongamos una pieza inyectada en plástico, en donde hay un sector donde no le llegó el material, porque se acumularon gases o lo que fuera. ¿Qué es lo que debo hacer? Si yo ya sé cuál es el sector donde se produce la mayor cantidad de defectos, tengo que ir a la matriz a modificarla para tratar de resolver el problema. Me ayuda muchísimo encontrar dónde se ubican principalmente los defectos para tratar de resolver mi problema. Esa es la idea, entonces, de esta planilla que ya estratifica. Hace una primera estratificación que es por ubicación de los defectos. Sigue siendo variable discreta, estoy contando, no estoy midiendo. Vamos al siguiente. Y esta sería una planilla multiestratificada. Fíjense, mucho más compleja que las anteriores. ¿Qué tengo? Tipo de defecto, por ejemplo, raya de superficie, las pelotitas esta de allí, sería también para la misma pieza colada de aluminio, ¿no? Grietas, es la crucecita. Pieza incompleta, el puntito negro. Forma incorrecta, el triangulito. Llenarla esta es mucho más compleja y, por supuesto, al igual que el anterior, la persona que lo llene tiene que estar capacitada para hacerlo. ¿Por qué? Porque en esta anterior tiene que saber leer el plano para poder volcar bien la información allí. Y en esta tiene que tener una mirada completa, externa, de alguna manera, al proceso, en donde, generalmente lo hace un inspector a esto, en donde cada vez que encuentra un defecto de algún tipo, tiene que ver en qué máquina, con qué operario, qué día de la semana, qué turno, mañana o tarde. Esto permite conocer muchísima, pero muchísima información una vez procesado estos datos. Llenarla es compleja, pero la información que provee, cuando procesemos esos datos con alguna de las herramientas que vamos a ver, por ejemplo, la primera que vamos a ver hoy, que es Pareto, es tan amplia, es tan grande la información que provee, que nos va a ser sumamente útil para tomar decisiones acertadas, para actuar. Estos son los 4 tipos de planillas que vemos. Y los tips para diseñarlos son los que explicamos. Lo primero que vamos a ver es la aplicación de alguna de esas planillas en la primera herramienta que vemos. La primera herramienta que vemos es la que se denomina diagrama de Pareto. Pareto era un matemático italiano de principios del siglo XX. Fíjense, en realidad, los años que tiene esta herramienta. Lo que pasa es que Pareto lo planteó para otra cosa. Pareto lo que quería demostrar, algo que más de un siglo después sigue dándose, que en el 20% de la población se acumulaba el 80% de la renta, de los ingresos de la Italia de principios del siglo pasado. Fíjense, qué interesante, porque simplemente lo que estaba tratando de observar, algo que hoy se sigue verificando, ¿no es verdad? Que es esta desproporción de cómo se distribuye la renta o los ingresos. No obstante, luego esta herramienta, que termina siendo una herramienta de clasificación y de jerarquización, se empieza a aplicar en los procesos productivos y en todo tipo de procesos
y en todo tipo de situaciones para poder clasificar y para poder priorizar. Creo que se observó que esta situación que plantea Pareto, este principio que se basa en separar los pocos vitales de los muchos triviales. Tengo un montón de cosas y yo no sé qué es lo importante y qué no. Yo tengo que prestarle atención primero a lo importante. Si yo tengo recursos, tengo que afectar recursos a las cosas que son más importantes. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de poder priorizar. Esta relación de esta ley del 80-20 o del 20-80 se descubrió después que no solo se daba en el ejemplo que dio Pareto a principios del siglo pasado, sino que se repetía en un montón de situaciones. Que en un montón de situaciones el 20% de los problemas a lo mejor me generaba el 80% de los costos de no calidad de mi proceso industrial. Por lo tanto, yo ¿qué tenía que hacer? Y centrarme en trabajar sobre ese 20% de los problemas. Esto para dar un ejemplo sumamente sencillo. Si ustedes ahora deciden hacer un asado, cuando termine la pandemia para festejar el final de la pandemia, y todo el curso decide hacer un asado, y hace la lista de todos los ítems que tiene que comprar, ¿a dónde se va a ir la mayor cantidad del presupuesto? Si agregan las servilletitas de papel, la mandarina para el postre, la carne, a ver, algunos cubiertos descartables o platos descartables y vasitos descartables, gaseosa, vino, qué sé yo, todos los ítems que entran en juego para organizar un asado. Todos los ítems pesan igual en el presupuesto total del asado. ¿Qué tengo que hacer para tratar de bajar lo que vamos a pagar cada uno del asado? Elegir cuáles son los ítems que se lleva la mayor cantidad. Seguramente no va a ser el tomate, la lechuga, seguramente va a estar en la carne. A lo mejor para algunos estará en el fernet, ¿viste? Pero bueno, pero pienso que puede estar en la carne. Entonces, se dan cuenta que si yo consigo un buen proveedor de carne, de una carne de buena calidad en bajo precio, voy a bajar el costo total del asado. Ahora, si yo doy vuelta por todos lados buscando servilletita de papel más barata, y a lo mejor hago que cada uno pague un peso menos, no tiene sentido. Entonces, priorizar es una función principal en la toma de decisiones. Y esta herramienta sirve para eso. Entonces, justifica los problemas más importantes a través de diferentes escalas de medición. Fija prioridades a los esfuerzos para solucionar problemas basándose en el nivel de importancia. Cuando sea posible, y vamos a ver que en los procesos industriales muchas veces jerarquizamos por frecuencia con que se produce algo. A ver, ¿cuál es el error que se produce más frecuentemente? Y entonces tratamos de resolverlo. Y a veces ese, si bien se produce frecuentemente, no es el que nos cuesta más. Entonces, cuando fuera posible priorizar por costo y no solo por frecuencia, tenemos que tratar de hacerlo. Entonces, acá está resumido en un esquemita. El diagrama de Pareto, entonces, conceptualmente es que el 20% de las causas provocan el 80% de los problemas. Que el 20% de los problemas generan el 80% de los costos de no calidad. El concepto del 80-20 o del 20-80. Otra forma de verlo, el 80% de las causas provocan el 20% de los problemas. Hay algunos que no son importantes. Entonces, si hay un 20% de las causas que generan el 80% de los problemas, atendamos a esa y no al otro 80% que son los que generan el 20% de los problemas. Esto es generar una mentalidad adecuada para elegir las pocas cosas importantes y centrarse exclusivamente en ellas y no perder tiempo en las demás. Una vez que resolvimos la más importante, recién pasar a la siguiente. ¿Cómo se construye el diagrama de Pareto? Primero, como todo, hay que decir qué elementos se estudiarán y recoger los datos. O sea, señores, tenemos que llenar una planilla para recoger los datos. Tabular los datos y calcular los números acumulativos. Se van tabulando los datos, vamos a ver después un ejemplo hecho, y vamos a ir acumulando, calculando la suma. Se dibujan los ejes
horizontal y vertical, y al final es un diagrama cartesiano de ejes ortogonales, donde en realidad lo que tenemos como un diagrama de barra. Se muestran los datos como un gráfico de barra en orden descendentes, se dibuja la curva acumulativa y luego, por supuesto, se crea una escala porcentual en digamos, el eje vertical derecho. Es decir, si yo tenía para el defecto A el 28 unidades, sobre el total de defectos, ¿qué porcentaje representa? Y eso tiene que quedar dibujado de este lado. Si había 40 defectos en total, eso sería el 100% de los defectos. ¿Ven? Muy bien, vamos al siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces. Sobre el mismo pieza de aluminio colada. Supongamos que hemos identificado que estos son los principales tipos de defectos. La beta, el raspón. Si yo quiero saber cuántos defectos corresponden a rajadura y raspón, sería la suma de 104 y 42, es 146. Si yo quiero saber cuántos defectos corresponden a rajadura, raspón y grieta, sería el 146 más los 20 de grieta, 166. ¿Ven? Yo le voy sumando los nuevos que se incorporan y tengo aquí la cantidad de defectos acumulada. Cuando al final, con la última suma, me tiene que dar los 200 defectos que observe. Luego, lo hago de manera porcentual. 104 es el 52% de 200 defectos. 42 es el 21% de los 200 defectos. Y así cada uno de estos lo voy calculando de manera porcentual. Y luego los porcentajes acumulados. La rajadura sola es el 52% de los defectos, pero la rajadura más el raspón es 52 más 21, 73% de los defectos. Y si además le sumo la grieta, tengo el 83% de los defectos. ¿Ven? Esta es la forma de ir armando esta planilla que me permita hacer el gráfico o diagrama de Pareto. Y acá estaría el diagrama completo. Primero, es un diagrama de barra en donde los límites de cada barra están pegados uno con el otro. ¿Sí? Diagrama de barra cuyos límites van pegados uno con el otro. En donde van de manera decreciente, a excepción de otros que no importa el valor que tenga, siempre va al final. Luego, aparte de tener en este eje las unidades defectuosas, 104 era de rajaduras, 42 de raspón y así, en este eje pongo los porcentuales. 104 era el 52%, ¿se acuerdan? Y luego voy haciendo en este gráfico que es el verdadero gráfico de Pareto, los valores acumulados. En este extremo tengo el 52% con solo la rajadura, pero con la suma de rajadura más el raspón tenía el 73%. Esto responde también a la tablita anterior, ¿se acuerdan? Acá tenemos, ¿ven? Los valores acumulados. Pero si además le sumamos la grieta, tenemos el 83%. Y así sucesivamente, hasta que al sumar de otros lleguemos al 100%, que además son las 200 unidades. Tengan cuidado cuando hagan este diagrama, en el uso de la escala, para que el número de observaciones coincida en el eje de la izquierda con el 100% del eje de la derecha. ¿Está claro? Y luego lo que se hace es ingresar en el 80% hasta esa curva de valores acumulados y luego se baja. Se entra también en el 90% hacia la curva y luego se baja. El concepto es que este diagrama de Pareto me queda dividido en 3 sectores, A, B y C. Por eso también ustedes van a encontrar que algunos le llaman diagrama del ABC. Es lo mismo. El verdadero nombre es diagrama de Pareto. Pero es porque me queda el total dividido en 3 sectores. Acá nosotros tenemos poco ítem. Pero supongamos que estuviéramos viendo ítems que están guardados en un depósito. A lo mejor habría 300 ítems distintos. Imagínense ustedes, para saber cuánto de cada uno tenemos guardado en un depósito sobre 300 distintos, o cuál es el más costoso
de los ítems, considerando el número que tenemos además el costo de cada uno, imagínense ustedes que aquí tendríamos un montón de columnitas y sería muy interesante conocer esta distribución de la ABC. A es lo que nosotros llamamos los pocos esenciales. Son aquellos ítems donde nosotros tendríamos que prestar principal atención, pues resolviendo estos problemas, resolvemos la mayor porcentaje del total de los problemas que tenemos. Bajamos más rápidamente nuestros costos de no calidad. Fíjense que si solamente pudiéramos resolver rajadura y raspón para que no se produzcan más, el 73% de los defectos se resolverían. Por lo tanto, primero, en los pocos esenciales está el sector A. En el sector C están los muchos triviales, o sea, aquellos ítems que no son importantes, a los cuales nos podemos desentender y no prestarles atención, pues es gastar mucho esfuerzo en tratar de resolverlo con poco beneficio. Y entonces usted me dirán, ¿y B qué es lo que es? Bueno, los ítems que están en B son ítems que hoy no son los pocos esenciales, pero en un proceso de mejora continua en algún momento pueden llegar a serlo. Cuando vamos resolviendo esto es probable que alguno de los ítems del sector B pase al sector A. ¿Se dan cuenta? Bien. Antes de análisis causal, ¿qué es lo interesante de esta herramienta? Es una herramienta de selección y de priorización. Es una herramienta que me permite tomar decisiones y que me permite decidir sobre qué voy a centrar mis esfuerzos, que me permite confluir a una disminución de problemas, ya sea por el número de defectos o por el costo total de los defectos, rápidamente, porque voy a apuntar a resolver primero lo principal. Nunca debo perder de vista que si en ese proceso de mejora puedo resolver alguno de los problemas sin querer o sin mucho esfuerzo, con muy poco esfuerzo, porque lo descubro cómo resolverlo, que no está en el sector A, lo debo resolver también. ¿Está claro? Pero no debo hacer esfuerzos, generar recursos, gastar recursos en resolver poco esenciales que no me generan beneficios. Esto es como el ejemplo que yo di antes. Si vamos a organizar el asado, no vamos a recorrer 10 supermercados para buscar la servilletita de papel más barata, porque eso es para el tiempo. No vamos a conseguir un gran ahorro en un asado por comprar una servilletita de papel un poco más barata. Pero sí capaz que recorramos 2 o 3 carnicerías para buscar los mejores precios y calidad de la carne, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente la carne va a estar dentro de los pocos esenciales. Y la servilleta o los vasitos descartables van a estar seguramente en los muchos triviales. Esta herramienta es sumamente poderosa para jerarquizar, pero la próxima clase vamos a ver que a su vez es mucho más poderosa para usarla en conjunto con otras herramientas. Particularmente la vamos a usar en conjunto con la primera herramienta que diseñó Ishikawa, que es el diagrama de Ishikawa, que es la tercera herramienta de la que vamos a ver, que la vamos a ver para la próxima clase, que corresponde a lo que se denomina el análisis causal. El uso conjunto de estas 3 primeras herramientas potencia muchísimo la fortaleza que tiene el Pareto como herramienta de jerarquización y de priorización. Ahora bien, fíjense, si yo hubiera tenido a su vez el costo que sale cada rajadura, porque a lo mejor una rajadura implica que tengo que tirar la pieza de aluminio. En cambio, una mancha o un raspón, la puedo retrabajar, lo puedo pulir, y elimino el problema, y esto me sale mucho menos reparar un raspón o una mancha que la rajadura o la grieta que las debo tirar. Entonces, si nosotros calculáramos, a su vez, el producto del número de defectos observados
por el costo que me generó cada uno de esos defectos, en vez de hacer un diagrama de Pareto por frecuencia, haríamos un diagrama de Pareto por costos de no calidad. Y sería a su vez más interesante en la toma de decisiones. Porque no es que bajaríamos la frecuencia con que se producen determinados defectos, sino que bajaríamos el costo total de no calidad. ¿Está? Bueno, voy a salir de la presentación con el objeto de que ustedes me puedan hacer algún tipo de consulta. Si hay algunas preguntas, porque desde aquí no veo, a ver si puedo ver el... Parece las opciones... de acá, con el escape. Ahí vamos. Dejamos de presentar. Muy bien. No sé si teníamos alguna consulta para hacerme sobre esto. Aprovechemos los minutos que nos quedan antes del break, porque después del break vamos a venir con el práctico. Entonces, ¿tenemos alguna consulta sobre esto? No sé si en el chat hubo alguna consulta. No estoy viendo. ¿Se acuerdan lo que era una variable discreta y una continua? ¿Se acordaban lo que era una estratificación? Son conceptos básicos de la estadística, pero son conceptos que vamos a seguir utilizando para las herramientas que veamos más adelante. La primera herramienta, esta de la hoja de anotaciones, junto con el Pareto que vemos hoy y que van a resolver problemas en el práctico, junto, y además tienen en la guía de práctico problemas para resolver, junto con el diagrama de Ishikawa, constituye las herramientas que van a usar para el primer trabajo que van a presentar ustedes para tratar de conseguir la aprobación directa de la materia. ¿Está? El primer trabajo agrupa estas tres primeras herramientas. En la clase que viene, cuando veamos el diagrama de Ishikawa, vamos a ver cómo las podemos usar juntas. ¿Alguna pregunta? Profe, recién en un momento mencionó la lluvia de ideas. ¿Eso lo podemos usar para construir el diagrama de Pareto o cuál sería la función? Y en este caso, lo ideal sería para escribir la hoja de anotaciones, porque nosotros no podemos saber cuáles son los defectos que más suceden. Si estamos en una oficina, recién entramos, tenemos que empezar a tomar datos. ¿Cómo haríamos para suponer que la beta, el raspón, la grieta, son los defectos más frecuentes? Entonces, si nosotros diseñamos una mala hoja de anotaciones, ¿qué es lo que nos va a pasar? Y en otro nos va a aparecer el 30% de las observaciones, porque van a estar escondidos allí otros defectos. Entonces, eso es una buena idea de aplicar los círculos de mejora continua. El torbellino de ideas en realidad es permitir que todo el mundo opine. Y la técnica en un círculo de mejora es utilizar a todo el mundo, todos los que están involucrados, de todos los sectores, armar un círculo y siguiendo un orden y alguien que haga de secretario y tome nota, hacer que las opiniones de todos sean escuchadas y tenidas en cuenta. Y tratar de llegar a consensos. Ese es el por qué o para qué sirve el torbellino de ideas y el círculo de mejora continua. Entonces, si yo en vez de creerme que me las sé todas, lo diseño yo y meto la pata, es mucho menor el riesgo a meter la pata si yo hago que todo el mundo participe, los que efectivamente están involucrados en ese proceso, en la identificación de cuáles pueden ser los defectos más comunes para diseñar una buena planilla de entrada. ¿Se entiende? Después vamos a ver que cada vez que nosotros actuamos sobre el proceso, todos los datos que tomamos ya nos sirven. Supongamos que nosotros hubiéramos detectado que la rajadura era el peor problema y hubiéramos empezado de nuevo en ese círculo de mejora a discutir cómo resolver el problema de la rajadura. Y hubiéramos encontrado ideas interesantes y hubiéramos llevado adelante un plan de acción y bueno, hubiéramos resuelto la rajadura. A lo mejor llegamos a la conclusión que el molde estaba muy caliente o muy frío y que el salto entre el material fundido que venía de aluminio y el molde frío generaba la rajadura, ese golpe térmico,
y entonces había que calentar el molde previamente, por ejemplo, tiro así como idea, y que llegamos a esa conclusión, hacemos el proceso, mejoramos, calentamos el molde, todos los datos que tomamos antes, con el proceso como estaba hasta que hicimos la mejora, no sirven, porque hemos actuado sobre el proceso. Hay que tomar los datos de nuevo, porque es muy probable que si realmente con este cambio en el proceso resolvimos el problema de la rajadura, que ya no sea la rajadura el problema más frecuente, que aparezca o pase a ser el siguiente, que pase a ser el raspón, porque a lo mejor el raspón lo genera algo totalmente distinto de lo que generaba la rajadura. ¿Se entienden? Entonces, los datos que debo hacer los debo tomar de nuevo. A mí me sirve este círculo de mejora no solo para diseñar esta primera planilla, sino para después analizar los resultados y trabajar en ese círculo sobre aquel problema que hemos encontrado que es el prioritario, aquellos problemas que hemos visto que son los pocos esenciales. Después vamos a ver con las herramientas que veamos en la próxima clase y las técnicas que usemos en la próxima clase, cómo usando el Pareto y el Ishikawa podemos apuntar rápidamente a tratar de resolver problemas. Justamente por algo que llegó hasta la transparencia allí, que es el análisis causal. Buscar las causas de los problemas y no solo los efectos que se produzcan. ¿Está? Bueno, estamos con un minutito y pico nomás. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí en el chat, ya está Lucas, me dice que gracias. Lo que vamos a hacer, cuando se corte, vamos a ingresar de nuevo. Yo, Romina, te voy a pasar el hospedador para que vos puedas colgar el Excel. Y después, si se terminan los 40 minutos y te queda algo por hablar o te volvés a conectar, y aunque no estés de hospedadora, no importa, no podrás a lo mejor compartir. No sé si podés compartir o no, creo que no, pero sí podés interactuar y te pueden consultar lo que quieran consultar. ¿Está bien? ¿Ok, Romina? ¿Ahora salimos y ¿Qué volvemos? hace Marcial acá? Lo vamos a hacer hoy. Hoy lo que vamos a empezar a hacer es, vamos a trabajar con la guía de trabajos prácticos que subí al aula virtual. ¿La tienen todos? ¿La han podido bajar? ¿Hola? Bueno, les voy a compartir, a ver. Sí, profe. Bueno, lo vamos a ver acá. Bueno, pregunta, ¿usted tiene problemas si le hablamos por micrófono? Por ahí para nosotros es más simple. No, yo no tengo problema. No, porque yo voy a ir atendiendo las consultas de ustedes. Les comento un poco, a ver cuántos somos, 56. Les comento un poco cómo vamos a trabajar, que es distinto de lo que hacíamos en clase. Vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Pero bueno, como no, porque en clase yo qué hacía, ustedes formaban grupos y trabajaban en esa hora 20 que teníamos de práctico, trabajaban en grupos resolviendo el ejercicio que yo les planteaba al comienzo de la clase. Ahora, para que no estemos conectados 1 hora 20 mientras ustedes resuelven un ejercicio, porque parece que fuera un examen, yo les propongo el ejercicio, les digo qué vamos a resolver y lo comienzo yo a resolver, les muestro cómo se resuelve, valga la redundancia, y después lo continúan ustedes. Y la clase que viene práctica, vamos a comenzar atendiendo las consultas que tengan sobre este ejercicio que yo les planteo ahora. Evacuamos las dudas que tengan ahí y se plantea el nuevo ejercicio, ¿sí? Para que no estemos ahora, digamos, todos conectados, sino que, bueno, cada uno vaya resolviendo el ejercicio, que el primero no es tan complicado. Lo que vamos a hacer es practicar cómo se resuelve el diagrama de Pareto. Vamos a hacer distintos tipos de Pareto que están planteados en el ejercicio, pero sobre todo es para que ustedes adquieran la práctica sobre cómo se resuelve. Ahora les voy a compartir, a ver. La guía.
Está. Espera un momentito, a ver, porque no me... Bueno, no me deja mostrar la guía. Ah, acá está. Acá, ¿la ven? Esta es la primera página. El ejercicio que vamos a resolver es este. ¿Sí? El que dice gráfico de Pareto y diagrama de Ishikawa, ejercicio número 1. Este es el primero que vamos a hacer, que yo ya les doy acá en este ejercicio la tabla multiestratificada, que tiene datos de todos estos defectos, rayas en la superficie, incompleto, grietas y forma incorrecta, distribuidos en esta tabla multiestratificada por día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por turnos, mañana y tarde, por operario, A, B, C, D, y para 2 máquinas, máquina 1 y máquina 2. ¿Qué se pide? Que confeccionar los siguientes diagramas de Pareto, por defectos totales, para la máquina 1 y para la máquina 2, para cada uno de los operarios, para la mañana y para la tarde, y para los días de la semana. Ahora, voy a cerrar esto, y les voy a compartir el Excel que yo comencé a resolver. Profe, una consulta, que no sé si lo dijo, pero por las dudas le pregunto, ¿qué suele utilizar para resolución? ¿Excel o alguna otra otro, digamos, estará bien Sí, también? sobre eso yo les voy a comentar acá. Yo lo resolví en Excel. El tema que hay para hacer los paretos con el Excel, pero ahí ya avanzamos un poco, es, o sea, manualmente son muy simples hacerlo. En el Excel se complica un poco porque hay que trabajar con ejes primarios, secundarios y hasta un tercer eje. Hay en el aula virtual, hasta ayer, estaba subida una guía de trabajos prácticos que le faltaba una hoja de cómo se resuelve Pareto en el Excel. Entonces yo hoy subí una nueva guía de trabajos prácticos que es exactamente igual a la otra, pero tiene esa hoja de cómo se resuelve un Pareto en Excel. El tema es que esa hoja es, cada vez que se modifica el Excel, la forma de hacer el Pareto cambia. Entonces no podemos presentar nosotros por cada Excel una forma de resolver el Pareto. Ahí ya les voy a pedir que ustedes vean un poco en Google, dependiendo del Excel que tengan, porque de hecho yo he estado resolviendo los ejercicios y en estos días he cambiado la compu, la notebook, me cambió el Excel y ahora no termino de encontrar la forma de poder resolverlo. Espero que en esta semana ya pueda y el próximo martes ya les pueda dar, pero tampoco digamos les va a servir mucho porque eso depende del Excel que tenga cada uno en su máquina. Para algunos seguramente ese instructivo que está en la guía de trabajos prácticos le va a servir y para otros no porque, como le digo, depende de la versión del Excel. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, les muestro. Acá me está preguntando, no tengo el código de matriculación del aula virtual, no he podido ingresar todavía. Marcial, mándame después un mail, pero yo los he matriculado a todos en el aula virtual. ¿Vos te inscribiste ahora hace poco? Bueno, después envíame un mail y con tu legajo y yo te matriculo en el aula virtual. Bueno,
A ver, les comparto el ejercicio. Es este. Bueno, ¿qué hice yo acá? Comencé por el ejercicio 1, en donde el primer Pareto que les pide es el de por defectos totales. Lo que ustedes tienen que hacer acá es realizar el conteo de los tipos de defectos que hay. O sea, cuántos defectos hay en toda la tabla, en toda esa tabla multiestratificada. Cuando es por defectos totales, ustedes, chicos, yo no tengo drama que vayan habilitando los micrófonos y que vayan consultando si quieren a medida que yo les voy explicando. Entonces, agarran esa tabla multiestratificada y comienzan el conteo, cuando se pide por defectos totales, de la cantidad de defectos totales efectivamente que hay por cada tipo de defecto. Si contamos en toda la tabla, vamos a encontrar que rayas en la superficie hay 126, que son los circulitos blancos, los que no tienen, el circulito que no está relleno. Ese es el defecto rayas en la superficie. Y hay 126. Después, de incompleto, hay 20, que creo que es el circulito lleno negro. Grietas, hay 44, que son las cruces. Y forma incorrecta, hay 6, que es el hashtag. El dibujito que hay del hashtag o el numeral. En total, hay 196 defectos. Después, vamos a hacer la tabla para poder construir el Pareto. Ahí en la tabla nosotros tenemos que ordenar los defectos de mayor a menor. Entonces, rayas en la superficie, que eran 126, está en primer lugar. Después viene grietas, 44, incompleto 20 y forma incorrecta 6. Después hacíamos las cantidades acumuladas. 126 más 44 le da 170. 170 más 20, 190, 190 más 6, 196. Sacamos los porcentajes que representan esos 126 sobre los 196 totales de defectos, sacamos los porcentajes, después calculamos el porcentaje acumulado, que es donde vamos sumando 64,29 más 22,45, nos da 86,73, más 100, más 10,20, 96,94, y así hasta llegar al 100%. Para construir el gráfico, y acá es donde se complica un poco para hacerlo en el Excel, y que es lo que yo no pude lograr, tenemos que, ¿qué voy a hacer? Yo voy a borrar este gráfico. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. ¿Pero se ve bien el Excel? Excelente. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, vamos a construir acá un gráfico de barras con la cantidad de defectos y los porcentajes acumulados. Entonces nos vamos a insertar gráfico y elegimos este de columnas agrupadas. Acá tenemos las dos series. En celeste está rayas en la superficie. En este, digo, en el celeste está la cantidad de defectos y este naranja es el porcentaje acumulado. Lo que vamos a hacer es la serie naranja de porcentaje acumulado lo vamos a cambiar al gráfico. Todo esto que yo les estoy diciendo está en esa hojita que agregué en la guía de trabajos prácticos que subí hoy. Acá vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a seleccionar en porcentaje acumulado uno de dispersión con marcadores. Y aceptamos. Después, con clic derecho hacemos sobre las barras y vamos a dar formato a la serie de datos. ¿Y a dónde está?
Acá le ponemos 0 en superposición de series y 0 en ancho del intervalo. Bueno. Después vamos a modificar los ejes. Dar formato al eje. El mínimo es 0 y el máximo va a ser la cantidad total de defectos, que es 196. Y en el eje secundario, el máximo es 100. ¿Se acuerdan? El ingeniero hoy mencionaba que siempre tiene que coincidir el 100% de la cantidad de defectos, que son 196, con el 100% del porcentaje. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Después, que eso es lo que, porque acá, ¿se ve el cursor cuando yo estoy acá en el Excel? ¿Se ve que se mueve la Sí, profe. Bueno, porque yo voy moviendo acá el mouse, pero no sé si ustedes ven el movimiento este del mouse, lo que yo voy indicando. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve bien. Bueno, este punto que está acá, que dice porcentaje acumulado, punto rayas en la superficie, si nosotros lo hiciéramos manualmente al gráfico de Pareto, ese punto debería venir acá. Y este punto coincidir con esta parte acá. O sea, a mí lo que me falta es poder desplazar el gráfico para allá. Vieron que el gráfico de Pareto comienza en este punto y termina en 100. Yo he tratado, eso es lo que al cambiar el Excel no me sale, se ve que tengo que buscar cuál es la otra forma de que este gráfico responda a un tercer eje, que sería este eje auxiliar. Yo lo que trato acá siempre es, lo que tengo que hacer es seleccionar datos y en porcentaje acumulado modificar aquí y poner que es este eje auxiliar. Pero como ven, no me sale, o sea que evidentemente hay algo en este Excel que es distinto al anterior, del que está en el instructivo, digamos, que yo les envié. Por ahora traten de resolverlo manualmente y vean para cada uno el tipo de Excel que tienen para poder construirlo. Hay tutoriales y demás. De todas formas, yo voy a seguir buscando para que la clase que viene poder mostrarles sobre qué es lo que me está faltando, porque, como les digo, cada versión de Excel tiene una forma distinta de construir el Pareto. Son todas, digamos, similares, pero siempre hay una parte en donde poder llevar este punto a donde está el 100 y este punto acá en el vértice, con un tercer eje, es donde se complica un poco. De todas formas, para la entrega del trabajo práctico, si no les llegara a salir, no tengo problema que me lo pasen hecho a mano y digitalizado. O sea, que lo hagan manualmente y después me pasen un archivo PDF. Bueno, supongamos que este punto estuviera acá y este punto estuviera acá. Lo que nos falta ahora es determinar las zonas A, B y C. Entonces, en insertar formas, vamos a elegir líneas, y me vengo en el 80, porque recuerden que es la regla del 80-20, y trazo una línea hasta el gráfico, y de ahí bajo entonces acá ya me queda la zona A. La zona B va a ir, bueno, en 10 minutos ya se termina, así que vamos a tratar de... Acá en los 90 trazo, y después bajo. Bueno, más o menos.
Entonces acá me quedaría la zona A, la zona B y la zona C, ¿sí? La zona A es la de los pocos importantes, y la zona C, la de los muchos triviales, digamos, poco importantes aquí en nuestro análisis. Este es por defectos totales, ¿sí? Si ustedes ven acá en la tabla, ya les empieza a mostrar, digamos, en porcentaje sin tener que ir al gráfico, que entre rayas en la superficie y grietas tienen un 86,73% de los defectos. O sea que si ustedes se enfocaron en resolver estos dos defectos que se producen, reducirían, digamos, ese 86% de los defectos totales, ¿sí? Este es para el primer punto, que es por defectos totales. El segundo punto dice para la máquina 1 y para la máquina 2. ¿En qué se diferencia del primer gráfico? En que ustedes van a hacer el conteo sobre las dos líneas que representan la máquina 1 y después el otro conteo sobre la otra línea para la máquina 2. Por defectos totales, o sea, suman cuántas rayas en la superficie hay para la máquina 1, cuánto de incompleto hay para la máquina 1, vuelven a hacer el cuadro, ordenan de mayor a menor y vuelven a hacer el Pareto. Acá, bueno, estamos con el mismo problema de poder desplazar el gráfico, y después vuelven a tirar una línea de 80 hasta el gráfico y marcan la zona A, de 90 hasta el gráfico, la zona B y la zona C. Después para la máquina 2, exactamente lo mismo, hacen el conteo por tipo de defecto para la máquina 1 y para la máquina 2. Y así, acá también se hace el Pareto. Y así igual como les pido para los otros, que creo que les pido para cada uno de los operarios, en donde ahí pueden hacer por defectos totales para cada tipo de operario, o se puede hacer uno para saber cuál es el operario que genera mayor cantidad de defectos. Ese sería otro tipo de Pareto. Lo que tiene la herramienta, esta herramienta, es que ustedes pueden elegir qué tipo de Pareto quieren hacer de acuerdo a la información que quieren obtener. Entonces es una herramienta muy útil y que ustedes la pueden usar de la forma que quieran. Y la idea del Pareto es no hacer mucha cantidad de Paretos, sino hacer aquellos Paretos que nos brinden alguna información. Porque puede que nos llenemos de 30, 40 Paretos, que pueden ser todas las posibilidades. O sea, cuando uno tiene una tabla multistratificada, son muchas las posibilidades de Paretos que puede hacer, pero se pierde mucho tiempo. Entonces hay que elegir qué Paretos hacer. Yo me estoy adelantando un poco porque en realidad en este ejercicio lo que yo quiero es que ustedes practiquen la construcción del Pareto, que es el conteo, después ordenar de mayor a menor, sacar los porcentajes acumulados. Después ya en la próxima clase vamos a ver un ejercicio que está un poco más enfocada a nuestra actividad, en donde ustedes van a seleccionar qué tipo de Paretos quieren hacer para obtener conclusiones. Pero eso sería ya después en el próximo ejercicio. Ahora la propuesta es hacer esos Paretos que se les pide ahí para que ustedes practiquen la construcción de los mismos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algo? Porque en 5 minutos se va a cortar. Profe, una consulta. ¿El eje auxiliar ese de qué depende? Porque veo que, por Ese ejemplo... eje auxiliar es el que yo agregué, porque si vos ves en la guía de trabajos prácticos, donde termina la guía de Paretos de Ishikawa, está esa hojita en donde se explica cómo se hacen los Paretos en Excel. Y en ese pequeño instructivo habla de un eje auxiliar, que es el que a mí no me está saliendo y que estoy tratando de utilizar para cambiar el formato de la serie de datos, para poder desplazar el gráfico acá y que me quede como lo hemos visto en el teórico. ¿Sí? Ah, listo. Claro, no me queda del todo claro qué significa ese. Claro, lo que pasa es que yo lo agregué porque yo lo estoy resolviendo siguiendo ese instructivo, pero como te digo, me ha cambiado el Excel y ahora o sea, de esa forma, como yo lo estaba resolviendo, no está saliendo, entonces tengo que
Me quedó poco tiempo, digamos, para terminar de buscarlo, pero lo voy a seguir intentando a ver cuál es la modalidad con mi Excel para poder hacerlo. Ese es el tema, que a lo mejor hay algunos que tienen alguna versión de Excel en la que ese instructivo sí les sirve. Pero como les digo, o sea, con todos los Excel se puede hacer el Pareto. El tema es que según la versión de Excel es distinta la forma. Nosotros no podemos presentar, digamos, un instructivo para hacer en Excel por cada tipo de Excel. Entonces eso lo van a tener que investigar cada uno dependiendo de la versión que tengan instalada en su máquina. ¿Me explico? Si a alguno le sale y lo quiere compartir la semana que viene, yo también voy a compartir lo que me haya salido a mí. Voy a seguir investigando a ver en qué forma lo puedo construir, porque como les digo, me ha cambiado el Excel y no lo puedo, como lo venía resolviendo, no es más, entonces seguramente debe ser de alguna otra forma. ¿Algo más, chicos, que quieren que...? Vamos a cerrar esto. Profe, perdón, otra cosa, no sé si lo dijo. El tema de los trabajos prácticos, los temas y todo eso, ¿para cuándo sería? ¿Para cuándo nos comunicarían todo eso? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Perdón, lo del tema de los trabajos prácticos, los temas que corresponden para el trabajo y todo eso, eso recién para cuándo nos comunicarían más o menos. Voy a decir cuándo sería la entrega cuándo les voy a dar yo el primer trabajo práctico y cuándo lo tienen que entregar ustedes. Claro, claro. Sí, eso lo tengo que terminar de definir con el ingeniero porque no sé si yo se lo voy a entregar la semana que viene o la otra. O sea, tengo que definir bien si lo vamos a presentar de acá a 7 días o dentro de 14 días. Después para resolverlo van a tener 2 semanas. A partir de la fecha en que yo lo suba al aula virtual, van a tener 15 días para resolverlo y ustedes también lo van a tener que subir al aula virtual. Buenísimo, muchas gracias. A ver, voy a ver acá. Hoja 12, tenemos que subir en la... Acá Lucas me pregunta, ¿tenemos que subir a la UV, al aula virtual? ¿Qué cosa, Lucas? Me preguntamos acá. ¿Lucas Chiesa? Bueno. Tenemos que subir en la UV los paretos. Ah, no. No, la resolución de la guía de trabajos prácticos es para ustedes. Es para ustedes. Lo que sí van a tener que subir al aula virtual, que yo voy a crear el espacio para eso, van a ser los trabajos prácticos, que son los que se van a evaluar. Esto que estamos haciendo ahora es, digamos, las prácticas que haríamos si estuviéramos en la clase, y que es lo que ustedes resuelven, digamos, en sus carpetas, en sus cuadernos, cómo se hace cada uno de los ejercicios, y después se presenta, digamos, el trabajo práctico en el aula virtual, pero eso ya va a ser cuando yo se los entregue. ¿Sí? Bueno, nos queda menos de 1 minuto. ¿Alguien quiere consultar algo más? ¿Quieren que nos volvamos a conectar? ¿O está todo claro? ¿O prefieren ver los ejercicios y después las dudas que tengan las vemos el martes que viene? Bueno, chicos, en cualquier momento se va a cortar, entonces nos vemos el martes que viene. Traten de resolver para que podamos atender las dudas apenas comencemos la próxima clase, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Que anden bien.